Buenas noches a todos, de nuevo. Les doy la bienvenida a las personas que se van conectando en este momento. Vamos a estudiar hoy la conferencia número 19 del temario de fase A. Esta conferencia se titula Estados y Eventos. Es una de las conferencias que hacen parte del pilar de la psicología. Recordemos que en un principio hablábamos de 4 pilares. Estas conferencias desde la 17, la 18, la 19, la 20 van a enfocarse más a cómo nosotros vamos a poder profundizar en conocernos a nosotros mismos, ¿sí? En poder conocer nuestra psiquis, nuestra alma, todo nuestro mundo interior, y para eso está esta conferencia. Esta conferencia es muy importante si nosotros realmente logramos tener en cuenta el objetivo que esta enseñanza o que esta charla el día de hoy nos va a otorgar. Entonces vamos a reflexionar primero que todo qué es la vida, ¿sí? Para muchas personas, la vida puede llegar a ser algo subjetivo en su opinión. Si nosotros le preguntamos a una persona en la calle, externamente, ¿para usted qué es la vida? Entonces muchas personas van a pensar o van a responder que la vida es una serie de problemas, de obstáculos, de dificultades. Otras personas van a tener una opinión muy diferente, ¿sí? En función de su vivencia, de acuerdo a los diferentes eventos que se hayan manifestado en su vida. Asimismo se va a dar una opinión de lo que es esta, ¿sí? Recordemos que el único objetivo de nosotros en esta existencia es poder lograr conocernos a nosotros mismos. El objetivo en sí de la vida es que aprendamos a extraer la sabiduría de cada situación, de cada drama, ¿sí? De cada evento. Para eso está esta conferencia. Entonces, si nosotros miramos, reflexionamos, ¿sí? En nuestro entorno, personas conocidas o lo que vemos exteriormente en las noticias, en la sociedad, vamos a darnos cuenta que siempre van a existir contrastes muy, muy interesantes dentro de la misma existencia, ¿sí? Van a haber escenas trágicas, dramas, comedias, y todas estas van a ser muy diferentes. Pero ¿a qué es lo que voy con los contrastes? Existen muchas personas adineradas, ¿sí? Que viven en magníficas residencias, en lugares muy bonitos, bueno, en fin, ¿sí? Todo esto. Pueda que tengan todo el dinero, pero aún así sufren lo indecible, se sienten incómodos con su forma de vivir o con su forma de ser. Tienen todo el dinero del mundo, pero de esta forma no pueden encontrar o no pueden hallar la felicidad. Veamos ahora otro ejemplo, ¿sí? Hay personas muy humildes, he tenido la oportunidad de conocer individuos que viven en una choza, digámoslo así, pero son felices, ¿sí? ¿A qué me refiero con esa felicidad? Que muchas de las personas piensan que la felicidad es un lugar en especial, o muchos de nosotros pensamos que vamos a ser felices cuando logremos algún objetivo. Uno decía, no, cuando tenga tal cosa, ahí sí voy a ser feliz. Se tiene ese bien material o lo que sea que nosotros tengamos como objetivo, y nos damos cuenta que no está la felicidad, ¿sí? Hay muchas personas que dicen, no, si yo tuviera la pareja ideal sería una persona muy feliz, o estaría muy contento, o habría todo en mi vida. Pero hay muchas personas que hasta tienen, digamos, una relación sentimental normal, equilibrada, emocionalmente estable, como se dice, y aún así no son felices o no somos felices. ¿Qué es la felicidad para nosotros? Esto es algo muy importante que nosotros debemos aprender a reflexionar, y vamos a darnos cuenta que esto está relacionado con un estado interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Como decía en un principio, muchas personas tienen opiniones muy subjetivas de lo que es la vida, y es muy respetable, pero si nosotros realmente vamos a mirar, la vida es como un tren de solo sucesos, y aquí van a estar inmersos una serie de eventos agradables y eventos desagradables. Veamos que existe también archimillonarios, ¿sí? Matronas, mujeres de mucho prestigio o hombres de muchísimo prestigio, y sufren lo indecible, sufren por su impotencia sexual, o las mujeres lloran la infidelidad de su esposo, pero como en ese mundo, ¿sí? En esa apariencia, en esa inefable apariencia, pues no se pueden mostrar las cosas como realmente son, siempre se acostumbra a callar, a mentir, a ocultar las cosas. Más en lo profundo de su psiquis, vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas, hay muchos estados que se empiezan a manifestar dentro de nosotros.
personas muy ricas, personas de gobierno, ¿sí? Uno se da cuenta que todos estos hombres y mujeres de Estado arrastran cadenas, es como si estuvieran enjaulados, no pueden estar libres. Veamos estas personas que tienen mucha fama, ni siquiera pueden ser felices saliendo un fin de semana a la playa o a tomar algo porque detrás de ellos están los paparazzis o todo el mundo está con los ojos encima a estas personas. Entonces ahí es donde nosotros reflexionamos qué es la vida. ¿Sí? La vida es algo para nosotros sentirnos esclavos, para sentirnos sujetos, para sufrir, para sentir dolor. Entonces, vamos a decir algo para poder empezar a comprender esta conferencia en este momento. Los estados, ¿sí? Los estados son internos, son todo nuestro mundo interior y están íntimamente relacionados con toda nuestra psicología, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo recordamos, cómo planeamos. Los eventos, entonces, vienen a ser toda la parte y todos los sucesos físicos, es decir, que los eventos, hay eventos, un día normal, una salida al parque, todos esos son eventos, el fallecimiento de alguien, el cumpleaños, un matrimonio, esas cosas externas que inevitablemente van a llegar a nosotros, pero nosotros debemos es enfocarnos en el terreno de la autoobservación, a identificar cuáles son los estados, es decir, nuestro mundo interior, cómo se está moviendo en función de todos esos eventos. Bien, entonces veamos y estudiemos más detenidamente esta situación para poderla comprender. Decía en un principio que cada uno de nosotros tiene la libertad de opinar de la vida lo que quiera, mas no quiere decir que sea la realidad. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos para qué vivimos. Muchas personas, muchos de nosotros en la sociedad, nacemos, crecemos, empezamos con ciertos planes, ciertos proyectos, pero en un momento de nuestra existencia nos damos cuenta que eso es algo muy vacío. Podemos lograr metas muy interesantes para la personalidad, en función del trabajo, del estudio, como personas, y a eso le llamamos autorrealizarnos como seres humanos. Entonces la autorrealización para un ser humano sería una consecución de solo cosas materiales, de viajes, paseos, placeres, borracheras. Pero si nosotros miramos, ninguno de nosotros va a entender realmente lo que es la vida si no aprendemos a vivir inteligentemente. Y para esto requiere que nosotros aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Veamos algo bien interesante, y es que cuando muchos de nosotros hablamos normalmente, contamos nuestras historias en una simple presentación. Entonces alguien puede decir, bueno, preséntese usted. No, mi nombre es Melissa, tengo tantos años, me casé hace tanto, viví en tal parte, luego me mudé a tal ciudad o a tal país, pasé por estas situaciones. Podemos citar de nuestra vida acontecimientos, situaciones, nuestros nombres, nuestros apellidos, fechas, ¿sí? Con lujo de detalles externos. Ah, sí, hace 2 años estuve en tal situación. El año pasado compré mi carro nuevo. Hace 2 años nació mi hijo. Hace 5 años murió. Todo eso lo podemos citar muy bien. Pero ¿qué le falta a toda esa, digamos que a todo ese relato? ¿Qué le hace falta de fondo para que nosotros podamos empezar a conocernos a nosotros mismos? Hace falta el ingrediente principal y son los estados interiores que a nosotros nos acompañaron en cada uno de esos eventos o en cada uno de esos sucesos. Todas las personas ignoran que estos relatos están inconclusos, están incompletos, les falta el calor, les falta lo principal. Es tan solamente la parte externa de la que nosotros hablamos, pero ¿qué pasó con ese estado interior? Sí, hace tantos años yo pasé por tal situación, pero ¿cuál era el estado interior que yo tenía en ese momento? Puedo identificar la tristeza, puedo identificar el rencor, el odio, y no solamente citarlo para autoconsiderarnos, como lo veíamos en la conferencia número 18 de la charla interior y la canción psicológica, sino que es poder nosotros en algún momento ubicarnos en una parte de nuestra psicología. La conferencia que sigue a esta se llama El País Psicológico y nos va a terminar de amoldar un poco más este tema, porque a nosotros nos urge, ¿sí? Es urgente y necesario empezar a ubicarnos en nuestro país psicológico. Muchos de nosotros, como decía al principio, hablamos de todos estos eventos, pero faltó observar
cuando nosotros decimos, no, es que fulano de tal me hizo tal daño, me hizo tal cosa, sufrí lo indecible por esto, pero nosotros tenemos la capacidad de identificar cuál fue el estado negativo en nosotros, que tal vez jaló ese evento, que hizo que esa escena llegara a nosotros. ¿Será que una palabra de más o una palabra de menos fue lo que formó todo ese gran problema, todo ese conflicto? Eso es lo que nosotros aprendemos, necesitamos aprender a observar. Entonces es urgente que aprendamos a observar los estados de conciencia. Cada evento de nuestra vida tiene un estado determinado. Desde el momento en que nosotros tenemos el recuerdo, ¿sí? La memoria. Podemos citar eventos de la infancia. En la infancia, ¿cómo me sentía? No, es que tal familiar me generaba timidez, me generaba miedo, me generaba... Esos estados es lo que debemos aprender a observar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos son el origen de patrones, de comportamientos que en este momento nos hemos traído a vivir, ¿sí? De año tras año. Entonces, un estado equivocado me hizo a mí aprender a mentir, porque mis padres mentían, por ejemplo. Entonces, pequeña veía eso y en función de eso yo decía, para salir de tal situación debo aprender a mentir. Es decir, que ese estado equivocado fue lo que me hizo generar ese patrón de comportamientos y con ese concepto me he venido a vivir toda mi vida, toda mi existencia. Entonces, recordamos de nuevo, los estados son internos y los eventos son situaciones externas. Todos estos acontecimientos no lo son todo. Nosotros, desafortunadamente, ¿sí? Vivimos más en nuestro mundo interior, pero lo desconocemos fatalmente. Siempre nos estamos ubicando externamente, vivo en tal parte, vivo en tal país, mi familia vive en tal lugar, pero nosotros en algún momento desconocemos por qué sentimos ira en algún momento, o por qué queremos sentir orgullo, o por qué queremos humillar a alguien. Todo esto son nuestros estados interiores. Entonces veamos cómo podemos observar esos estados interiores, o qué son más abiertamente, más profundamente esos estados interiores. Son las buenas o las malas disposiciones que yo tenga hacia algo, algún gusto, alguna ansiedad hacia algo, una buena disposición a colaborar a alguien, o lo contrario, una mala disposición a hacer una tarea dentro del trabajo, dentro de mi relación, en las cosas de la casa. Todo eso son estados que debemos aprender a observar. Las preocupaciones también son situaciones internas. Recordemos que las situaciones atrapan o capturan grandes porcentajes de conciencia y de energía. Podemos ver también que estados interiores se conocen como depresiones, supersticiones, la misericordia, la sospecha, la duda, los celos, la autoconsideración. ¿Qué es la autoconsideración? O sea, yo mismo me considero en exceso, considero que todos han sido malos y que yo he sido muy bueno, que todos me han pagado mal, ¿sí? Recordemos lo que hablábamos en la conferencia pasada de la charla interior y la canción psicológica. Entonces, todos estos estados equivocados hacen que nosotros empecemos a tejer una serie de acontecimientos en nuestro mundo interior, pero que nosotros tengamos la incapacidad de empezar a identificar cuál fue el resorte secreto que movió esa palabra, esa actitud, esa emoción y que nos hizo reaccionar de esa manera. Toda esa forma equivocada de sentirnos felices, ¿sí? Muchas personas tienen emociones positivas cuando a alguien le va mal con algo y se siente feliz y se siente contento y se siente pleno, uno dice, no me alegro, pero siento un ánimo, o sea, es un estado emocional negativo. Estas cosas debemos nosotros aprender a observarlas con lupa, etcétera. Bien, ¿cuáles son esos estados internos? Incuestionablemente, todos esos estados pueden corresponderse de alguna forma con acontecimientos externos o ser originados o no tener ningún tipo de relación. ¿Cómo así? Entonces veamos, si estamos hablando de estados internos, podemos hablar de la tristeza, de la melancolía. Y este estado mal combinado con un evento, ¿sí? Por ejemplo, estamos en un cumpleaños, o estamos en un matrimonio, o estamos en un lugar donde las personas están festejando o están celebrando algo. Es algo muy curioso y es que siempre en todos los banquetes y en todas las fiestas se van a ver personas amargadas y aburridas. Eso de que uno dice, no, uno organiza una fiesta para todo el mundo y salen a criticar y no falta el triste, no falta el aburrido, no falta el que empieza a pelear. Esos son los estados que no concuerdan con los eventos. De alguna forma se pueden corresponder,
Ejemplo, vamos a ver lo importante que es el equilibrio también en esta conferencia, pero veamos cuando fallece un familiar, ¿sí? ¿Cuál sería el estado interior correcto o adecuado para ese evento desagradable? La idea no es irnos al dolor y a la tristeza y al sufrimiento y a la culpa, pero pues tenemos el derecho de sentirnos acongojados. Esto me recuerda a una situación de un familiar donde se le había muerto la esposa y el individuo llevaba mucho tiempo sin ver a personas allegadas a él, como 15 o 20 años, y pues en el funeral llegan muchas personas, ¿sí?, de la familia, y pues él tenía su estima a su pareja y todo, pero comprendía algunas situaciones. Pero ¿cuál fue el estado interior de este individuo? Cuando estaban en pleno funeral, entonces la sonrisa de lado a lado, porque no veía hace mucho tiempo a algunas personas, hola, ya usted, tal cosa, hace tiempo sin verlo, en pleno funeral. Esto fue algo muy equivocado y se prestó para tomarlo a mal. Y esta persona se alegra de que haya fallecido su esposa, o no siente el dolor o no siente la tristeza, ¿sí? Es decir, que debemos aprender a combinar esos estados con los eventos. Vuelvo y digo, no es estar en locura, en frenesí o en demasiada tristeza, ansiedad, depresión, pero es aprender a combinar ciertos sucesos. Veamos que a veces sí tienen relación, y eso sería que nosotros aprendiéramos a vivir un poco más inteligentemente. En todo caso, los estados y los eventos, de alguna forma, son muy diferentes cuando nosotros no aprendemos a conocernos a nosotros mismos. No siempre todos estos sucesos corresponden con el objetivo final de cada estado. Veámoslo así. Entonces, el estado interior de un evento, agradable o desagradable, podía no corresponderse con el mismo, ¿verdad? Entonces, acontecimientos que se han guardado por muchísimo tiempo, en el momento en que llegan a nosotros, algo faltó, ¿sí? Hay muchas personas que pueden decir, no, el día que yo me case, ese día voy a ser la mujer o el hombre más feliz y mi vestido va a ser así y voy a hacer tal cosa y voy a hacer... Cuando llega este evento, algo pasó internamente, no se sintió lo que uno esperaba, no llegó a uno toda esa emoción que uno pensó que iba a tener, sino al contrario, se convirtió en algo muy aburrido, en algo tedioso. Ese es el estado interior. Aquí podemos ver muchos ejemplos y vamos a ver cómo se pueden combinar los estados interiores con acontecimientos exteriores. ¿Para qué? Para aprender a vivir de una forma más correcta e inteligente, que es el objetivo de todas estas charlas de conocimiento de sí mismo. Tristemente, cuando nosotros revisamos nuestra vida, nuestra existencia, pensamos que esta solamente está constituido de situaciones externas. Nosotros pensamos que de alguna forma, si un evento X no hubiera llegado a nosotros, la vida no nos hubiera salido tan mal, o si yo hubiera sabido, entonces hubiera tal cosa, ¿sí? Si eso no me hubiera pasado o no hubiera llegado esta persona a mi vida, yo tal vez hubiera podido ser feliz. Esto es una forma muy equivocada de afrontar la vida, y veamos que tenemos una pésima justificación, ¿sí? Tenemos un pésimo comportamiento psicológico, y es en función de que nosotros decimos, la vida me ha enseñado, ¿sí? Un hombre pudo haber sufrido la infidelidad de su pareja, y ya por ese evento desagradable, ¿sí?, por ese evento que trajo dolor, sufrimiento, tristeza, entonces este individuo puede decir, no, a mí ya la vida me enseñó a que no debo confiar en las mujeres. ¿Qué sucede con este tipo de conceptos, o con este tipo de análisis o de reflexiones equivocadas? Que realmente la persona no ha aprendido nada de la vida. Nosotros debemos aprender a sacar, y eso lo vamos a ver en la meditación, vamos a aprender a sacar todo el material didáctico, todo digamos, la materia prima, para nosotros poder crearnos a nosotros mismos, para poder extraer toda esa sabiduría que está atrapado en cada uno de esos eventos. Debemos aprender a tomar esa escena, ese evento, reconstruirlo y decir, bueno, de esto ¿qué pude aprender? ¿Será que di algo que no debía dar? ¿Cometí ciertos errores? ¿Dejé meter en mi relación ciertos estados equivocados de infidelidad, de celos, de pelea, de violencia, de ira? Y por eso es que tal vez en este momento estoy teniendo que afrontar una separación. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No es cerrarnos entonces a que no, a mí ya la vida me enseñó a que no debo confiar en un hombre o en una mujer o una persona
uno a veces tiene eso, uno dice, no, a mí ya la vida me enseñó que en esta persona no puedo confiar. Lo que pasa es que la vida no le ha enseñado si uno no aprende a equilibrarse y si uno no aprende a combinar el estado interior con el evento. Entonces hay algo muy importante que le escuchaba a alguien y decía que las buenas relaciones no deben estar en función de aparentar algo, de ser buenos o de querer siempre estar digamos, como en constante alegría, no. Las buenas relaciones y la oportunidad de sacar toda la sabiduría de alguna situación está en que yo pueda entender cuáles fueron los defectos que movieron a esa persona o cuáles fueron los estados interiores míos equivocados que generaron ese evento. Bien, veamos entonces. Nosotros a veces decimos, no, es que la suerte, Dios, algunas personas ignorantemente piensan que Dios es un ser que está allá arriba en una nube y que nos castiga así a dedo, usted allá, el de pelo negro, como usted me cae mal, entonces a usted le va a ir mal en la vida y a usted le va a ir bien y como no, nosotros debemos aprender a interiorizar la conferencia que veíamos de retorno y recurrencia, donde hay muchas cosas que nosotros hemos hecho en otras existencias y causa de eso ha generado unas consecuencias a vidas más adelante. Si yo me dediqué en una existencia pasada a robar a alguien, pues en el tapete de esta nueva existencia, ¿qué va a suceder? Que me van a robar, que van a venir a cobrarme, que van a venir a pasar una serie de sucesos. ¿Por qué? Porque hay unos actores, hay unas deudas que tengo pendientes. Entonces, cuando nosotros decimos, perdí la oportunidad de ser feliz, debemos también reflexionar a qué es a lo que nosotros le llamamos realmente la felicidad. Una persona podría decir, no, es que para mí la felicidad es tener un trabajo donde gane millones y millones de pesos, donde me pueda dar todo el lujo, pero en algún momento a esta persona le llega una enfermedad y con todo ese dinero no puede costear esa enfermedad, no tiene cura. Entonces, realmente, ¿qué sería la felicidad para cada uno de nosotros? Lamentamos, lloramos por lo que no nos dieron, por el desprecio, recordamos las calamidades, las situaciones amargas, nos encanta el sufrimiento, nos gusta sufrir. Si alguien fallece, entonces estamos constantemente recordando a la persona, viendo sus fotos, viendo situaciones, recordando todas sus pertenencias. ¿Esto para qué pasa? Esto pasa porque no aprendemos a conocer ese estado interior equivocado que nos quiere llevar o nos quiere jalar a la tristeza. En un momento una persona puede estar normalmente, pero dice, ay, venga, yo voy a ir a recordar y me siento a recordar cómo la pasaba de bueno con mi pareja y cómo la íbamos de bien y todo lo que hacíamos. Pues, ¿qué va a terminar esta persona? Va a terminar con una emoción depresiva, ¿sí? Con una situación muy desagradable, que es lo que va a sumirla en el dolor y en la tristeza. Nosotros no nos queremos dar cuenta de algo importante, y es que vegetar no es vivir. Vuelvo y digo al principio, para nosotros, ¿qué es la vida? Nacer, crecer, reproducirnos, ¿sí? Obtener metas materiales, viajar, todo esto, y morir. Esa es la vida para nosotros, es decir, que vegetamos. Tenemos unos conceptos como sociedad donde fracasar es entonces no ser nadie en la vida, es no tener un título, es no tener un trabajo donde tengamos comodidades, no vivir en un buen barrio, no haber experimentado ciertas cosas que la gente bien acomodada, o a lo que le llamamos gente de dinero, están acostumbrados a experimentar. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que todos nosotros vegetamos y somos tan mecánicos en el diario vivir. Nos levantamos de la misma forma, con los mismos pensamientos, al baño vamos con la misma mecanicidad, pensamos lo mismo, llegamos al trabajo. Es muy curioso que hay personas que llevan hasta 10, 15, 20 años en su trabajo y siempre tienen y sostienen los mismos recuerdos, es decir, que siempre están ahí como sembrados, como vegetales, donde no se dan cuenta que el objetivo realmente es que uno pueda llegar a conocerse a sí mismo y que pueda empezar a modificar ciertas situaciones que siempre van a estar jalando los mismos sucesos externos. Cuando una persona aprende a cambiar internamente, todas esas situaciones externas también nos van a cambiar. Pero mientras nosotros sigamos quejándonos, lamentándonos, sufriendo, ¿qué va a suceder con todas estas situaciones externas? Pues van a seguir llegando a nuestra vida. Entonces, no importa realmente cuán maravilloso sea
todos los acontecimientos externos en la vida si nosotros no nos encontramos en un estado interior apropiado, ¿sí? Aquí es donde nosotros, vuelvo al ejemplo que colocaba de un viaje. Ahora pongamos un ejemplo con un viaje. Una persona puede soñar un año su viaje a Francia o a España o a China o a Italia, ¿sí? Y no, y cuando vaya allá voy a hacer esto y tal cosa y esto y me voy a poner feliz y voy a comprar esto, pero cuando llega ese momento, algo faltó. ¿Será que nos desequilibramos en un punto que proyectamos tantas cosas subjetivas, ilusorias, hipnotizantes, que cuando llegó ese momento nos dimos cuenta que no era pues lo que nosotros esperábamos? Veamos entonces, por ejemplo, en el caso de un matrimonio, ¿sí? Y esto pasa a veces de pronto con las chicas. Uno en su boda, en su matrimonio, planea su vestido o el peinado, o que los meseros hagan tal orden, ¿sí? Que los invitados ingresen por este lado, que aquí esto, que la comida, bueno, todo lo que se va a dar. Pero ¿qué pasa cuando el estado interior en nosotros está muy equivocado? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos equilibrados correctamente? Este momento, ¿sí? Se va a tornar muy aburrido, se va a tornar hasta estresante el hecho de pronto de que la novia esté pensando tanto en su vestido, un vestido apretado, incómodo, le pica, ¿sí? Todo eso es lo que nosotros debemos aprender a ver. Queremos siempre darle una serie de lujos a una serie de acontecimientos y eventos que muchas veces no los necesitan, ¿sí? Aguardamos por mucho tiempo algún evento, por ejemplo, un cumpleaños, ¿sí? Entonces en el cumpleaños uno puede pensar que la va a pasar muy bien, pero es muy curioso que hay personas que hasta le celebran su cumpleaños y son las personas más infelices en este lugar, ¿sí? Hay personas que asisten a un baile y gozan, otras personas van a ser el amargado, el aburrido, terminan llorando. Una canción a alguien le puede generar un estado diferente, a otra persona le puede generar un recuerdo amargo y esto la va a asumir en el dolor y en la tristeza. Muy raras son las personas que aprenden a combinar conscientemente. Ojo, es conscientemente. No es entonces que como es el fin de semana, entonces nos vamos a ir a enloquecernos y a beber y a tomar y la juerga y no, es que ese es el estado que yo debo tener porque es que estoy bailando. No, no es entonces que muere alguien y yo voy a estar dolido, sufriendo, llorando, recordando, es que tengo que llorar como una Magdalena porque si no lloro entonces es porque no quiero a mi familiar. No, no es eso. Es que nosotros conscientemente aprendamos a ver cuál es ese billete apropiado o cuál es ese estado interior apropiado que le merece a tal acontecimiento. Es lamentable ver que hay personas que no saben vivir conscientemente, la mayoría de nosotros, y eso es lo que hace que nos convirtamos en víctimas de las circunstancias. Cuando nosotros no aprendemos a combinar el estado y el evento, nos vamos a convertir en víctimas, en míseros leños arrastrados por las embravecidas olas de la vida, vulnerables, moldeables, sin tener un norte y sin tener, digamos, como un objetivo en nuestra existencia. El objetivo para muchas personas puede estar en función de lo que fulano haga. Entonces como mi mejor amigo hace esto, entonces yo también me voy a ir por ese lado. Es decir, que tenemos la incapacidad de aprender a vivir y a sentir conscientemente. Vamos a ver, por ejemplo, el tema del control, ¿sí? ¿A qué le llamaríamos nosotros controlarnos, estar equilibrados? Entonces veíamos que una persona puede estar alegre, ¿sí? Podemos ver que el sabio puede estar muy alegre, pero esto no quiere decir que tenga que estar lleno de loco frenesí, eufórico, excitado, desequilibrado, mejor dicho, en tremenda locura. No, debemos aprender a combinar estas situaciones equilibradamente y conscientemente. Veamos, por ejemplo, la tristeza. El sabio puede estar triste, pero nunca desesperado ni abatido, y muchísimo menos en procesos depresivos donde hasta uno llegue a pensar en que acabar con su vida ya es la mejor solución. Podemos estar serenos en la violencia y podemos estar hasta abstemios en la orgía. Se dice entonces que el sabio, el que sabe vivir, el que sabe combinar sus estados internos con sus eventos, puede lograr ese equilibrio. Y esto lo vamos a profundizar más adelante con la ley del péndulo. Bien,
Veamos que una persona casta puede estar equilibrada ante alguna escena lujuriosa, ante alguna charla, un chiste verde, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros aprendemos a valorar ciertas cosas, y pongo acá el ejemplo de la castidad y de la lujuria, no significa entonces que porque ya valoramos el sexo, porque ya hemos desarrollado algo de castidad, entonces vamos a juzgar al que está contando chistes verdes, ¿sí? Uy, no, es un degenerado, mírelo cómo habla. No, cuando nosotros estamos juzgando, entonces no estamos equilibrados y no estamos comprendiendo el otro lado a la otra persona. Nosotros deberíamos aprovechar es para coger esto, interiorizarlo, mirar cuáles son los estados que se nos están manifestando y empezar a pedir muerte. Hay estados muy pequeños que tal vez uno en un momento no alcanza a observar, por eso es importante que las personas aprendan a hacer una retrospección del día y aprender a mirar cuáles fueron los estados que se manifestaron. Uno se va a dar cuenta que eso es una cosa como un sub y baja, ¿sí? Amanece feliz, luego a las 9 de la mañana está triste, al mediodía está melancólico, luego hacia las 3 de la tarde está más contento, le van a pagar en la noche, o sea, nos vamos a dar cuenta que es una serie digamos que de bipolaridad, ¿sí? De situaciones que no son coherentes y no las está cambiando internamente un estado consciente, sino que las está cambiando es un yo. Entonces viene fulano, ay, qué alegría, me van a pagar, qué chévere. No, ya no le van a pagar porque se dañó el cajero, toca hasta el otro fin de semana, entonces eso ya nos genera a nosotros un estado interior equivocado. Eso es lo que nosotros debemos aprender a ver y para eso es que se va a aprender a aplicar el equilibrio. Personas melancólicas, amargadas, pesimistas, piensan de la vida lo peor, ¿sí? Veamos que aquí hay algo muy importante y no es para nosotros decir, uy, sí, fulano es así. Debemos observarlo en nosotros mismos. Hay personas que son amargadas, que son infelices, que no pueden ver de la vida algo mejor, sino sufrimiento, dolor, tristeza, porque es lo que ha llegado a su vida. Y peor aún, es una enfermedad psicológica que se lleva en el interior. Estas personas jamás van a cambiar ni a cañonazos, ¿sí? No van a cambiar ni porque venga acá el rey tal, o porque les bajen una estrella, o porque les bajen el sol, o porque les bajen una galaxia, jamás van a cambiar. Son personas que en su mundo interior tienen estados interiores muy perversos. Estos estados perversos hacen que nosotros queramos en algún momento dañarle la felicidad a otra persona. Entonces podemos ver una pareja de enamorados, ¿sí? Y llega la compañera y no, y esto y lo otro, y vamos a salir y vamos a hacer tal cosa. No falta el comentario del amargado que dice, ay, pero eso el amor no existe, eso espérese que escoba nueva barre bien, o espérese que se aburra de usted y verá que la bota como me botaron a mí. Un ejemplo, este tipo de personas son personas que simplemente tienen en su vida estados muy negativos y no quieren procurar que otra persona pueda experimentar algo diferente. Es decir, que solamente ven de la vida el deseo de no vivir, el deseo de estar enfrascados en sus sufrimientos y con sujetos así uno puede darse cuenta que se califican o en algún momento uno se ha calificado como que somos muy justos o somos muy santos o somos muy buenos, muy virtuosos, muy serviciales, pero nos vamos a dar cuenta que estas personas así se autoconsideran. Recordemos qué es la autoconsideración. La autoconsideración, lo decía en un principio, es esa constancia de uno estarse queriendo mucho, autoconsiderándose, pobrecita yo, pobrecito yo, no, es que me ha tocado difícil en la vida, todo me ha salido mal, la suerte me ha salido mal, la pareja que tuve me sumió en terribles situaciones, por culpa de fulano es que yo he fracasado, por culpa de mi mamá es que yo soy así, es que mire mi papá. Todas esas cosas es lo que a nosotros no nos permiten crecer anímicamente. ¿Por qué? Porque mientras nosotros siempre tengamos esos pensamientos de considerarnos muy buenos, nunca vamos a ver que necesitamos realmente un cambio radical. Cuando nosotros nos consideramos buenos, justos, santos, serviciales, mártires, nobles, pues sencillamente no vamos a buscar dentro de nosotros, no vamos a extirpar dentro de nosotros lo que no nos deja ver eso equivocado. Sencillamente personas así son personas que les falta muchísima pobreza espiritual y son personas que consideran que ya tienen ganado el cielo, que no necesitan hacer nada, que antes el sufrimiento en la vida
ya es lo que ellos han tenido como el pago a su dolor y que ya son personas salvas de muchas situaciones y de muchas cosas. Recordemos que la forma en la que nosotros podemos purificarnos a nosotros mismos es empezando a hacer un riguroso control de todos nuestros defectos, aprender a eliminarlos, aprender a conocerlos, aprender a comprenderlos, por qué se manifiestan así, por qué quieren sentir así, por qué hablan así, por qué tienen ese instinto, por qué tenemos esas reacciones. Eso sería lo ideal. Entonces, cuando las personas se quieren demasiado, son personas que no hay poder humano de que puedan cambiar. Hay individuos que se apiadan demasiado de sí mismos y con estas personas así pues siempre se va a buscar, es como una escapatoria, ¿sí? Es una huida a poder tener la responsabilidad. Si nosotros en un momento dado decimos, bueno, me fracasé en tal situación, en un negocio, o fracasé en mi relación de pareja, o fracasé en tal proyecto que tenía, debo empezar a mirar cuáles fueron los estados interiores equivocados que se manifestaron. ¿Será que en un momento determinado la codicia fue la que planeó absolutamente todo? Generó una ilusión, generó una serie de, digamos, como de ánimo, de querer hacer una construcción en algo que no tenía base ni tenía piso. Esos son cada uno de nuestros defectos. Recordemos que nuestros defectos son pasajeros en el sentido de que lo que hoy puedo sentir por una persona, ya mañana otro estado, otra emoción, otro pensamiento lo puede derrocar. Somos tan fluctuantes, estamos tan fraccionados interiormente que por eso no tenemos una responsabilidad. Es decir, que en nuestro mundo interior no hay un responsable. ¿Por qué? Porque todos nuestros defectos de alguna forma tienen un porcentaje de irresponsabilidad. Personas que están acostumbradas a emociones inferiores, ¿sí? Son personas que diariamente van a estar manifestando constantemente todos sus elementos infrahumanos, todos sus defectos, todos sus yoes. Veamos a qué voy con esto. Los eventos desagradables, o como dice acá en la imagen, los eventos desgraciados, ¿sí? Son situaciones de miseria, problemas de cárcel, problemas de deudas, problemas, reverses de fortuna, bueno, todo lo que nosotros nos vamos a imaginar. Este tipo de situaciones son exclusivos de personas que no saben vivir inteligentemente. ¿Por qué? Porque lo decía ahorita, si nosotros aprendemos a identificar cuál es el actor psicológico que jaló ese evento, nosotros podemos tomar la decisión de hacer un cambio o sencillamente nos hacemos los locos, nos autoconsideramos, pensamos que estamos muy bien, que no hay necesidad de cambiar nada y el resultado va a ser una serie de problemas, preocupaciones, situaciones en las que nosotros vamos a vernos muy afectados. Veamos que cualquier persona puede formarse una cultura intelectual muy interesante, puede saber de este autor, puede saber lo que dice fulano, sutano, perencejo, podemos saber muchas cosas y aquí cito la vida, no me acuerdo de quién era, pero hasta se mostraba en una película que era un individuo que sabía mucho, tenía el conocimiento de la física, la química, la matemática pura, muchas cosas, pero su vida emocional, ¿sí? En la intimidad de su existencia, era una persona que ni siquiera se sabía relacionar con las demás personas, era una persona que siempre estaba chocando con todo el mundo, era un fracaso en su familia, un fracaso en su relación de pareja, un fracaso en su trabajo, pero tenía una mente brillante, ¿sí? Tenía un intelectualismo muy acrecentado. ¿Eso sería vivir correctamente? Nosotros decimos, no, esta persona es muy inteligente y me he dado la oportunidad de conocer, ¿sí? Personas que poseen muy buenos cargos, gerentes de bancos o gerentes de empresas, pero estas personas pueden que sean muy buenos como en la parte comercial, pero en su parte sentimental son un fracaso. ¿Por qué sucede esto? Porque no sabemos combinar los estados internos con los eventos externos. Cuando nosotros queremos separar eventos de estados, ¿sí? Es decir, separar la muerte de un familiar con el estado interior, no, es que eso no es así, eso no lo acepto, eso demuestra una incapacidad de poder nosotros llevar nuestra vida correctamente. ¿Cómo así? Es una huida a tener que enfrentarnos y en esto pasa que hay muchas personas
que enfocan todo su tiempo, hasta las 24 horas, se meten en trabajo, en el gimnasio, en esta actividad, voy a aprender un idioma, voy a esto, pero no le quiere dar la cara a ese evento desagradable que en algún momento tenemos que afrontar. Y son personas que van a traer, van a arrastrar cadenas del pasado, ¿sí? Van a arrastrar dolores, siempre van a tener como una estaca en el corazón, que mientras la persona no decida hacer una pausa, decir, bueno, voy a hacer una pausa, necesito reconfortarme espiritualmente, necesito solucionar, necesito tomarme un espacio para poder entender y comprender esto y no traer esa amargura y ese sufrimiento, es una persona que quisiera salir de ese hueco o de esa tiniebla en la que ese evento desagradable le sucedió. Veamos ahora, hay quienes aprenden, ¿sí?, a combinar estos eventos con los estados. Es decir, un ejemplo, algo muy feo pasó en la empresa y raíz de eso perdí mi trabajo, ¿sí? Si una persona se llena de estados interiores equivocados, ejemplo de rencor, de odio, de venganza, ¿qué va a terminar haciendo esta persona? Pues hasta termina matando al que lo echó, o peor en los casos, haciendo brujería o metiéndose a hacer cosas equivocadas o robando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que esta persona no está aprendiendo a crecer anímicamente y que no está aprendiendo a resolver conscientemente sus estados. Eso es como uno querer coger una mancha de aceite y quererla quitar con pintura. Antes las cosas se van a empeorar más. Nosotros deberíamos aprender a combinar lo uno con lo otro, ¿sí? En algún momento conocí una persona que, pues bueno, perdió su trabajo, y esta persona, ¿qué podía entender de eso? Bueno, fue una oportunidad, aquí aprendí ciertas situaciones, ya la verdad pues sí, me preocupa la parte económica, me preocupa lo que va a pasar, pero si nosotros dejamos que la preocupación, que es un estado interior equivocado, entre en nuestra vida, le damos la apertura a la puerta que entre a nuestra casa, a nuestro mundo interior, pues nos vamos a volver un manojo de nervios y no vamos a poder resolver la situación. Pero si nosotros podemos aprender a conciliar de una forma consciente, esta persona que decía, bueno, voy a darme la oportunidad, voy a hacer una pausa de una semana, unas 2 semanas, y voy a empezar a buscar un trabajo diferente. Tal vez en este lugar ya no tengo nada más que aprender, vamos a ver cuál es el siguiente proceso, a ver qué me va a enseñar. Hoy en día la persona tiene un trabajo muy bueno, ¿en qué sentido? En que puede dedicar más tiempo a su trabajo interior, ¿sí? En que eso le sirvió para poder conocer unos defectos de orgullo, de lo que se mueve en la familia, qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, qué va a decir mi mujer, mi esposa, ¿sí? Todas estas cosas es lo que debemos aprender a observar. Cuando nosotros vemos un problema, ¿sí?, como una montaña así, y la vemos desde cerca a la base de la montaña, miramos hacia arriba, pues uno no va a ver cómo es el problema, ni cómo es el camino, ni cómo va a hacer para subir por esa montaña. Pero si nosotros nos tomamos una pausa y nos alejamos de esa montaña, ¿sí?, nos alejamos una cantidad y miramos mejor cómo es el camino, vamos a darnos cuenta, bueno, es que esto acá tiene este camino por acá, está escarpada aquí, ve, acá es donde está la solución de tal monstruo que veía que son los problemas. Así nosotros vamos a hacerlo con todo. Veamos algo más de los estados equivocados. Entonces, incuestionablemente, en la autoobservación, digamos que en la meditación, en el conocernos a nosotros mismos, resulta urgente que aprendamos a hacer una completa diferencia en lo que es la relación de los acontecimientos externos y la vida práctica con los estados interiores de la conciencia. Vamos a hablar de lo que nosotros necesitamos. Entonces, es urgente saber dónde estamos situados, como lo decía ahorita. Por eso, el lunes vamos a ver una conferencia que se llama El País Psicológico y nos va a dar unas pistas para que nosotros en algún momento podamos identificar en dónde me encuentro. Mi entorno está relacionado con cosas de violencia o de pelea. ¿Dónde estoy ubicada yo psicológicamente? O en mi vida están llegando problemas relacionados con el orgullo, con humillaciones, con tiranía. ¿Qué es lo que yo necesito aprender de esos eventos, ¿sí?, de ese entorno, para poder cambiarlo, para poderle darle el cambio a eso? Entonces,
tanto en relación con el estado íntimo de la conciencia, también existe una naturaleza del acontecimiento exterior que nos está sucediendo. Veamos que la vida en sí misma es una serie de sucesos, ¿sí? De dramas, comedias, tragedias. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto va a pasar a través del tiempo. Es decir, que va a ser algo efímero. Por eso se dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Vuelvo al ejemplo que colocaba de la persona que perdía su trabajo. Fue una persona que perdió su trabajo, pero esta persona entonces pudo haberse cortado las venas, pudo haberse ahorcado, pudo haber huido, ¿sí?, de la situación, o pudo haber tomado una decisión equivocada, ir a echar piedra, ir a llorar, a sumirse en la cantina, a beber, a emborracharse. Pues es una persona que aprovechó ese evento, que era algo que iba a pasar, ¿sí?, que la vida iba a seguir igual con ese trabajo o con otro trabajo. Pues ahí nos damos cuenta lo pasajero que fue ese problema. Cuando nosotros aprendemos a coger el toro por los cuernos, vamos a darnos cuenta que esos problemas que veíamos tan grandes, en fin de cuentas, terminan volviéndose más fáciles de asimilar. Y lo peor y lo más doloroso que nosotros debemos hacer es aceptar. Es muy doloroso tener que aceptar y tener que resignarnos. En tanto nosotros nos demoremos en aceptar las situaciones o los eventos desagradables, más duro va a ser salir de esa situación. Mientras que si una persona, como les comentaba ahorita con el ejemplo de la montaña, se toma su pausa, interioriza en su mundo psicológico, empieza a observar todos esos estados equivocados, empieza a extirparlos a través de la muerte psicológica, pues va a ser una persona que va a poder salir más fácilmente de todo ese mundo interior que siempre nos quiere jalar a lo mismo. Se dice entonces que la vida, algunas personas definen que la vida es una cadena de martirios que tenemos atada o amarrada al alma. Así es que nosotros lo vemos. Recordemos nuevamente lo que veíamos en la conferencia de retorno y recurrencia. Mientras existan esos actores que nosotros no aprendamos a eliminar conscientemente, esos actores son los que van a seguir jalando el rollo o la película de la existencia, de esta existencia en este momento. En existencias pasadas hemos creado defectos desagradables, hemos generado eventos muy negativos y esos vienen a nosotros por ley de correspondencia, ¿sí?, por el mismo karma, que es un aprendizaje. Entonces, cada uno de nosotros podemos pensar lo que queramos, pero a los efímeros placeres, a las cosas de momento que se esfuman con el tiempo, que tienen un lugar en el espacio muy vano, pues también le va a suceder un desencanto y una amargura muy rápidamente. Veamos lo que pasa en el caso de la lujuria con la fornicación de nosotros. Una persona, como dice el maestro, si una persona supiera lo que va a perder cuando va a fornicar, no iría riendo, sino iría llorando. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta de que ese efímero placer, como por ejemplo lo es el orgasmo, es algo tan pasajero, de segundos, de instantes, y esto nos va a generar a nosotros siempre un desencanto y una amargura. ¿Cuál va a ser? Pues el alimento de todos nuestros defectos, volvernos más negativos, volvernos más, digamos, acabar con toda nuestra riqueza, acabar con nuestra conciencia. Así siempre va a pasar en todas las cosas. Veámoslo y verá. Uno cuando se ilusiona en exceso con algo, esa ilusión tarde o temprano se va. ¿Y qué queda después de la ilusión? La desilusión completa, el dolor, la amargura, lo poco que duró, lo que no se pudo aprovechar. ¿Por qué? Porque es algo muy pasajero. Cada acontecimiento tiene digamos que un sabor especial, ¿sí? Los estados asimismo de distinta clase también lo tienen. Es decir que en el trabajo interior sobre nosotros mismos, cuando nos referimos en forma enfática a los diversos estados psicológicos de la conciencia, debemos empezar a llevar plena autoobservación a nuestro mundo interior. Entonces aquí podemos ver una imagen, ¿sí? Así somos nosotros cuando amanece el día. De acuerdo a cómo amanece el día, no, está lloviendo, ay no, el día entonces hoy es triste, melancólico, un día sí pasó tal cosa, no, entonces si amanece con sol, sí, entonces es muy diferente. Si fulano de tal me sonríe, entonces yo también sonrío. Si fulana de tal me habla fuerte, entonces podemos alcanzar a ver cómo los estados se han empezado a manifestar en nosotros. Es decir, que somos
en un 100% muy manipulables. ¿Mm? La modificación absoluta de esos estados equivocados originan unas transformaciones interesantes en nuestra vida práctica, ¿sí? ¿Cómo así? Cuando nosotros en algún momento tenemos que aceptar que pasó un evento, nosotros no podemos controlar los eventos, no podemos controlar, por ejemplo, ahorita lo que está pasando a nivel mundial con todo el tema de la pandemia, ¿sí? Hay muchas personas que han perdido su trabajo, han perdido sus oportunidades de hacer algo que esperaban. Cuando no podemos aprender a sacarle el provecho a eso, pues simplemente siempre vamos a estar quejándonos, siempre vamos a estar sufriendo. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Podemos cambiar el estado interior? El evento no lo podemos cambiar. Un accidente pasó, no lo podemos cambiar. Pero lo que nosotros sí podemos cambiar es la forma en la que vamos a afrontar ese evento. Y ese es el objetivo principal de esta conferencia. Cuando nosotros trabajamos seriamente sobre nuestros estados interiores equivocados, entonces, ¿qué va a suceder? Que los eventos o los sucesos desagradables ya no nos van a afectar de la misma manera. Hay una persona que daba o da una práctica muy interesante en esta conferencia, y es que uno debe aprender a blindarse, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a blindar? Empezando a quitarle la importancia a las cosas, a las personas, a los eventos, a los sucesos. Entonces, coloquemos un ejemplo. A una persona le puede afectar demasiado que alguien en la familia le diga, es que usted es un tonto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto que esta persona puede tener de tonto es algo muy doloroso. Pero ¿qué pasa cuando esta persona empieza a darse cuenta que eso lo debilita tanto? Pues es necesario empezar a quitarle la importancia para que ya no nos afecte eso. ¿Qué es un tonto? O sea, se están metiendo con algo mío, me están quitando un brazo, se están metiendo con la vida de un familiar, estoy a puertas de perder algo muy valioso en mi vida por el hecho de que me digan tonto. Es decir, que nosotros somos los que le damos la importancia a las palabras o a los sucesos que llegan a nuestra vida, ¿sí? En una discusión uno mismo dice, uy, no, es que me dijo esto, es que me ofendió, es que tal cosa. Pero cuando una persona aprende a equilibrarse conscientemente, pues sencillamente ese iracundo, ese violento, ese ofensivo, ya no le va a ofender como antes. ¿Y qué va a poder experimentar la persona? Va a poder experimentar una paz. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que eso ya no le afecta, que eso ya no le duele. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a empezar a modificar esos estados interiores. Podemos alterar los resultados, modificar de alguna forma las situaciones. Esto está, digamos, dentro de las posibilidades, ¿sí? Si una persona en algún momento, por su ira, por su violencia, está acostumbrada a irse a los golpes con alguien, ¿qué pasaría con esta persona si va y se mete con un tipo que siempre guarda un arma bajo el saco o bajo la chaqueta? En un momento determinado esta persona puede terminar o muerta o herida de gravedad. ¿Por qué? Por no haber aprendido a manejar ese estado interior. Es decir, que ese estado que está manipulado por un actor, por un yo que le gusta la pelea, puede jalar un evento desagradable y hasta fatal, como que como una muerte. Esto es en el caso de las personas que siempre están alimentando a esos actores de la violencia. Así va a pasar con el yo que le gusta traicionar, con el yo del adulterio, con la pereza, con la codicia. Veamos un codicioso que arrastra siempre a su vida, que tiene en su mundo interior, pues siempre planes, cómo hago acá plata, cómo logro aquí, cómo puedo hacer esto, cómo tal cosa. Es decir, que siempre los eventos que van a llegar a esta persona van a estar en función de algo bueno, entre comillas, pero que por su codicia puede estar llegando a perderlo todo. Entonces existen situaciones de hecho que la verdad no se pueden alterar, ¿sí? El fallecimiento de alguien que haya muerto ya por una enfermedad o algo, eso no lo podemos alterar. Pero en estos casos nosotros debemos aceptarlo conscientemente, aunque algunas cosas resulten muy dolorosas, ¿sí? Lo que decía ahorita, nosotros siempre tenemos que aprender a ver que en la vida todo va a pasar, ¿sí? Nuestro cuerpo físico también va a pasar, nuestra familia, los hijos, todas estas cosas van a pasar, pero nosotros mismos somos los que vamos a ver cuál es el estado con el que vamos a afrontar
todas esas situaciones. Entonces, el dolor desaparece cuando nosotros no nos identificamos con el problema que se está presentando. Aquí podemos ver en la imagen ese rollo de película, ¿sí? Es como toda la cinta de nuestra existencia. Entonces debemos aprender a ver nuestra vida como una película. Cuando hacemos una retrospección de lo que pasó en el día, una pelea, algo muy desagradable, una cosa que nos bajó muchísimo nuestro estado interior, nos sumió en una emoción negativa por la depresión o por la tristeza, pues uno ¿qué debería hacer? Uno debería aprender a desdoblarse psicológicamente, es decir, donde acá uno se sienta y va a ver esa escena, eso que sucedió como una película, y uno no se va a identificar, simplemente va a mirar cuáles fueron los actores que se empezaron a precipitar, que empezaron a activarse, que empezaron a jalar la escena. Ah, no, es que subí el tono de voz, es que empecé a ofender, es que tal vez empujé a la persona. Cuando podemos darnos cuenta de eso, entonces ya nos vamos a dar cuenta que hay cosas a las que estamos empezando a quitarle la fuerza, la reacción y pues por ende la importancia. Al revisar la totalidad de nuestra propia existencia, podemos verificar por nosotros mismos que muchas situaciones desagradables fueron dadas, ¿sí?, por estados interiores equivocados. Entonces, lo que decía en un momento, una palabra de más o una palabra de menos pudo generar una situación, un evento muy desagradable, una pelea, ¿sí? Si una persona está acostumbrada a alcoholizarse y yo termino discutiendo con esta persona, pues, ¿qué va a suceder? Esta persona va a terminar en un show, en una pelea, en un problema, porque está, digamos, esclava de todo ese vicio, ¿sí? Lo mismo sucede con una persona violenta e iracunda. Veamos que muchas partes, muchos lugares, los cementerios, los hospitales y todos estos sitios están llenos de personas que en algún momento, por querer actuar correctamente o conscientemente, entre comillas, actuaron muy mal. Y por eso terminaron, pues, ya 3 metros bajo tierra, como dicen por ahí, o heridos o en la cárcel. Esto es algo que nosotros debemos aprender a mirar. Muchas son las personas que mueren por ambición, por celos, por temas de adulterio, por la ira. Esto lo saben muy bien los psicólogos. Cuando nuestra voluntad tiene una tendencia hacia la parte egoica, hacia dejar manifestar nuestros defectos, entonces nos vamos a convertir en candidatos perfectos para el cementerio. Por eso lo decía ahorita. Por ejemplo, Otelo, debido a sus celos, se convirtió en un asesino y la cárcel está llena de equivocados sinceros. Muchas personas en algún momento quisieron defenderse, ¿sí? Como decía ahorita, porque les dijeron tontos, entonces ya de una vez sacaron la reacción, se fueron a los puños, tal vez no querían lastimar a la otra persona, pero se les fue la mano y esto hizo que de pronto la persona perdiera la vida. ¿Por qué? Por una escena o por un estado interior equivocado. Eso es lo que nosotros siempre debemos aprender a ver. En el proceso del adulterio, una persona puede sentirse muy bien con su pareja, sentirse muy agradada, pero en un momento determinado, por un estado interior de sentirse animado, ¿sí?, por su adulterio, por su lujuria, entonces termina cayendo en brazos de irse con otra persona. Y después de esto, ¿qué sucede? Que viene el arrepentimiento, viene el dolor, pero yo qué hice, pero tal cosa, pero tal otra. Es decir, que es una equivocación sincera. Nosotros lo que debemos aprender es, antes de reaccionar, empezar a observarnos, empezar a mirar cuál es el estado que me está manejando en este momento. Uy, siento un estado de tristeza o tengo un estado de melancolía. Esto va a generarme de pronto unas malas relaciones o una insatisfacción, o tengo un estado interior violento donde tengo ganas hasta de mandarle un puño a alguien. Pues si yo le termino dando vía libre a ese defecto, créanme que terminamos haciéndolo. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a observar todos esos eventos. Sucesos personales hay muchos. En la autoobservación de nosotros mismos resulta impostergable aprender a descubrir esos estados psicológicos equivocados en nuestro mundo interior. Nosotros podemos corregir nuestros estados psicológicos equivocados, es decir, poder alterar la naturaleza de estos estados. ¿Cómo? Aprendiendo a dar
un billete apropiado, aprendiendo a vivir inteligentemente, aprendiendo a vivir correctamente. Nosotros podemos alterar la relación con dichos eventos. Es posible si aprendemos a eliminar algunos estados psicológicos de nosotros. Entonces, en un momento dado, estamos deprimidos, ¿sí? Por algo, pero si esa depresión la llevamos a todo el tiempo, a todo el día, a toda la semana, a todo el mes, pues eso a nosotros nos va a estar acarreando muchísimas situaciones negativas, peleas con la pareja, con los amigos, hasta pérdida del trabajo. La persona no, esta persona se la pasa, es triste, llorando, como un caso por ahí de un señor que perdió a la hija y a raíz de eso entonces siempre quería estar llorando en el trabajo y comportándose de una forma, pues, ¿qué hizo este estado interior de esta persona? Que la sacaran del trabajo. ¿Por qué? Porque no pudo afrontar, no pudo cambiar conscientemente y aprender esa situación. Recordemos que de las situaciones desagradables es de donde nosotros vamos a aprender más que de las situaciones agradables. Cuando una persona se encuentra muy, digamos que muy cómoda en sus cosas, que todo le fluye, que todo le va bien, no digo que sean todas las personas, pero en la mayoría, pues nos olvidamos de la parte espiritual y pensamos que no, pues que estamos así porque Diosito nos dio las cosas. Ese es digamos que el equivocado concepto que tenemos de Dios. Entonces, si la persona tiene bienes materiales, lujos, es porque Dios le ha otorgado eso. Si la persona no tiene esas cosas, entonces es porque Dios se ha olvidado. Debemos aprender a quitar esos conceptos de ver que es que Dios se va a manifestar a través de riquezas o de situaciones así. A veces es muy dañino tener exceso de dinero, tener exceso de lujos, porque eso hace que nos olvidemos de la parte espiritual. Una persona que tenga menos oportunidades materiales, que tenga menos oportunidades económicas, puede ser una persona muchísimo más feliz. Y ahí es como dice un autor que no recuerdo el nombre, que decía, el que es más rico es el que tiene poco, ¿sí? O sea, una persona realmente rica es el feliz con lo poco. Y esto debemos nosotros aprender a mirarlo. Necesita poco, algo así. Entonces, situaciones exteriores destructivas podrían convertirse en algo muy inofensivo, ¿sí? Hasta de alguna forma uno no le vería problema. Pero si nosotros aprendemos a corregir esos estados interiores equivocados, entonces nos vamos a dar cuenta que esto sencillamente va a desaparecer. Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren y esto sucede cuando nosotros aprendemos a purificarnos correctamente a nosotros mismos. Si nosotros no aprendemos a corregir esos estados psicológicos absurdos de pelea, de ira, de violencia, de celos, de venganza, de rencor, de reproche, de autoconsideración, pues siempre nos vamos a creer muy fuertes y vamos a convertirnos en víctimas de circunstancias. Es terrible que nosotros no aprendamos a ser los directores de nuestra vida, sino que simplemente estamos siendo víctimas de cualquier situación. Por ejemplo, digamos que por la pereza, seguí durmiendo, se me hizo tarde y me levanto y me doy cuenta que voy tarde para el trabajo, cojo el vehículo o la motocicleta o la cicla, dependiendo, o voy caminando rápido y en ese mismo afán no me doy cuenta que el semáforo pasó a rojo y sigo derecho. ¿Qué voy a generar? ¿Qué va a generar ese afán, ese mal comportamiento desde su origen, que fue en el momento en que no me pude levantar a tiempo? Pues me voy a volver víctima de las circunstancias. Es decir, que no somos capaces de originar nuestros propios eventos de una forma consciente. ¿Qué sucede entonces con una persona que vaya hacia un reclamo porque de pronto le dieron mal las vueltas y una vez ya se va con un cuchillo o con una cosa así? ¿Qué puede estar generando? Pues se va a convertir en víctima de las circunstancias de algo que no pudo solucionar. Entonces, debemos aprender a poner orden a nuestro mundo interior, ¿sí? A esa casa interior que es toda nuestra psiquis, que es todo nuestro mundo, nuestras emociones, pensamientos, recuerdos, planes. A eso debemos ir a ponerle orden. ¿Cómo? Vamos a hacerlo de acuerdo a lo que nos esté mostrando nuestro entorno. Recordemos la práctica de aprender a blindarnos. Nosotros debemos volvernos un poco más fuertes emocionalmente, mentalmente, instintiva y sexualmente. Nosotros no podemos ser instrumentos que apenas nos dicen algo, entonces tocamos. Uno coge una guitarra y toca una cuerda y ya suena. Así somos nosotros.
Entonces permitimos que cualquier persona nos toque como instrumentos. Nos dicen bonitos, entonces vibramos diferente. Nos dicen feos, entonces ya vibramos diferente. Nos dicen tontos, nos alaban o nos humillan. No, debemos aprender a tener un equilibrio interior. Esa es la práctica de esta conferencia. Las personas, como lo decía ahorita en el principio, en todos los sucesos personales siempre nos andamos quejando de todo, sufriendo, llorando, protestamos. Quisiéramos cambiar de vida, pero no nos damos cuenta que la vida es nuestra, que es nuestra responsabilidad y que somos los únicos que podemos manejar el timón de nuestra existencia siempre y cuando aprendamos a observar los actores que se han manifestado de evento en evento. Una persona puede coger, digamos, eventos difíciles en su vida, en su existencia, y empezar a ver cuáles fueron los estados que se involucraron aquí, ¿sí? En un problema de pareja, bueno, sí, es que el tipo fue infiel o la chica me traicionó, pero más allá de ese evento, que fue la parte física, necesitamos ir a mirar cuáles fueron los actores internos para poder corregir esa situación y que a nosotros no nos sigan llegando esos mismos eventos. Es muy curioso, una chica, que ella siempre se andaba quejando que a su vida llegaban personas, hombres iguales, que siempre le eran infieles, le decían mentiras, jugaban con ella, pero en algún momento uno analiza a esta persona y uno dice, pero es que ella misma es la que genera este tipo de personas en su vida porque de acuerdo a su perfil psicológico, de acuerdo a su gusto, a sus estados internos, le gustaban personas con ese mismo perfil. Entonces, si ella no cambia las cosas internamente, pues nuestros defectos, recordemos que son como un imán, ¿sí? Entonces, eso va a llegar a nosotros. ¿Qué va a traer una persona iracunda? Pues va a traer ira. A veces está el iracundo calmado, digámoslo, pero va al supermercado muy bien y pide algo y la cajera le responde con 3 piedras en la mano. Ay, pero ¿por qué tan raro si yo estaba bien? ¿Qué tenemos en nuestro mundo interior? Eso es lo que nosotros debemos aprender a observar. Lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior. Cuando las cosas internas cambian, las cosas externas van a cambiar. Muchas personas siempre anhelan un cambio en su vida, un lugar diferente, una familia diferente, una pareja diferente, pero aquí es donde nosotros debemos aprender a valorar realmente lo que tenemos. Como decía por ahí en una lectura, qué casa tan aburrida, listo, le quitamos la casa, viva en la calle. No, qué pareja tan aburrida, listo, se murió su esposo. No, qué familia tan aburrida y tan harta, listo, todos se murieron. No, es que este mascota sí ladra toda hora, listo, se murió el perro. O sea, ¿eso es lo que nosotros queremos hacer todo el día? ¿O es lo que siempre queremos? Esa es la solución que siempre vemos, que todo se minimice, se acabe, se muera, se vaya. Mejor dicho, nada va a cambiar en nuestro interior, sino que todo el mundo afuera cambie. Esto tan feo, esto no me sirve, esto tal cosa. ¿No será que nosotros no nos hemos dado cuenta que el problema está dentro de nosotros? Entonces, los eventos externos jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos. Recordemos, eventos agradables y desagradables siempre van a llegar. Lo importante es que nosotros podamos observar cuál fue la forma en la que nosotros reaccionamos. Una persona viene un insultador, pero si yo estoy serena, entonces ¿cómo va a ser mi actitud ante ese insulto? Recordemos, uno es el que le da la importancia a esas palabras. Es que usted es esto, o usted es una loca, o usted es un bobo. Pues nosotros somos los que le damos la importancia a esa frase o a esas palabras. Recibimos con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Esto es algo muy puntual y es algo importante en el trabajo interior. Y es hasta difícil. No puedo decir que es fácil para uno. No, esto requiere de esfuerzo. Pero a veces uno, o casi en la mayoría de veces, debemos aprender a recibir de forma agradable las manifestaciones desagradables de los demás. Y es algo que nosotros debemos es mirar en el mundo interior, ¿qué se nos va a mover? Bueno, esta persona me insultó, debo coger eso para observar mis estados. Esta persona me pagó de esta forma. Recordemos que no podemos coger el ánimo, el pésimo hábito psicológico que tenemos de, no, la vida ya me enseñó.
Cuando nosotros rechazamos y queremos huir de unas cosas, la vida aún no nos ha enseñado nada. Nosotros aprendemos de la vida cuando aprendemos a extraer la sabiduría de cada evento desagradable o cada suceso desagradable. ¿De qué manera nosotros reaccionaríamos o se reaccionó ante la infidelidad de un ser amado? ¿Será que tuvimos el ánimo de ir a matar al otro, de ir a estrangular al otro, o de ir, mejor dicho, a desearle todo el mal, todo lo negativo? ¿Seguimos recordando eso con todo el odio, todo el fastidio? ¿Han pasado 10, 15 años, 20 años y seguimos con ese rencor? ¿O ya tuvimos la oportunidad de aplicar la ley del corazón tranquilo, que era la conferencia número 18, era la conferencia de lunes, la charla interior y la canción psicológica? Debemos aprender a no dejarnos llevar por el veneno de nuestro mundo interior de los celos, ¿sí? Cada uno de nosotros siempre vamos a tener muchas situaciones y de acuerdo a nuestro gimnasio psicológico y a lo que tengamos que aprender, así mismo van a venir todos estos dramas, comedias y tragedias, ¿bien? Uno puede desarmar a una persona violenta mediante el estado interior apropiado, ¿sí? Y esto es una sabiduría que la persona pacífica, ¿sí? La persona que está serena, que está en calma, desarrolla. Veamos que hay una frase que dice que para pelear se necesitan dos, pero esto debe ir más allá de solamente decir, no, para pelear se necesitan dos. Cuando una persona iracunda, una persona problemática, viene a insultar, viene a golpear, se encuentra con alguien cálido, ¿sí? Se encuentra con alguien conscientemente sereno y equilibrado. No es una apariencia de una sonrisa de jiji, estoy bien, no me haga daño, no. Es algo de la conciencia, a esta persona se puede desarmar. Por eso se dice que uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores cuando aprendemos a tener estados interiores apropiados. Hay que aprender a manejar inteligentemente y a combinar el estado con el evento. Los estados interiores equivocados nos convierten en víctimas indefensas de la perversidad humana por la ignorancia en la que nosotros nos equivocamos, ¿sí? Recordemos lo que decía de las recurrencias, de nuestros defectos, de los actores que siempre se están manifestando en nuestra vida. Debemos aprender a enfrentarnos ante los sucesos más desagradables de la vida con una mejor actitud, ¿sí? Eso no quiere decir entonces que nos vayamos a volver cínicos. No, pues no tengo cómo pagar el arriendo. Sí, no tengo cómo pagar el arriendo. No, pero yo vi una conferencia donde me dijeron que no, que tenía que estar equilibrado. No, la cuestión es que no nos preocupemos, que aprendamos a ver con lupa cuál es la solución, ¿sí? Y hasta si nosotros queremos preguntarle a nuestra madre interna en el mundo de los sueños, nos van a poder mostrar cuál sería la correcta forma de resolver tal situación. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a confiar en nuestro propio ser. Preferimos confiar en nuestros defectos y le soltamos todas las riendas de las formas de resolver a todos nuestros actos equivocados, a todos nuestros defectos. Entonces tengo un problema de plata, que salga la ira y defienda. Tengo un problema con esta persona, que salga el humillante y vaya y resuelva. Tengo esta situación aquí, no, que salga la pereza y resuelva, que vaya y enfrente la codicia, que vaya y enfrente la lujuria. Pero nunca tenemos la capacidad de decir, no, yo tengo un ser, tengo una conciencia, voy a intentar, como está el individuo en la imagen, ¿sí? Hacer una retrospección, a interiorizarme, a conectarme con mi conciencia, a conectarme con mi ser. Para eso tenemos a nuestro padre y a nuestra madre, y voy a mirar de qué forma lo voy a resolver. Es decir, que no aprendemos a confiar en nosotros mismos. Para finalizar la conferencia, entonces, no olvidemos que acontecimientos sin ningún valor podrían llevarnos a la desgracia. Es decir, que si no aprendemos a eliminar de nuestra psiquis estados equivocados, vamos a ser siempre sinceros equivocados. Es decir, queriendo haber hecho lo mejor, pero actuando de una forma muy incorrecta. Recordemos que la mejor forma de uno estar consciente es despertando uno mismo. Cuando nosotros aprendemos a despertar, podemos darle las riendas de nuestra vida, de nuestra existencia, a nuestro propio ser y a nuestra propia conciencia. Mientras tanto, entonces, cualquier situación, cualquier reacción nos va a llevar a chocar, a estrellarnos, a no aprender, sino a aprender a los golpes, a aprender bajo situaciones desagradables, bajo difíciles eventos que no podamos resolver por falta de inteligencia interior. Cada evento necesita incuestionablemente un billete apropiado.
El billete apropiado no es algo que yo les voy a decir acá, no, bueno, entonces va a haber una conducta, un manual de conducta donde yo les voy a decir, mire, si viene una persona iracunda, entonces ustedes actúen así. Si viene una persona esto, no. Eso debemos aprender a sentirlo nosotros en el corazón. ¿Cuál es el billete apropiado para cada situación? Nos observamos cómo debemos estar, muertos instintivamente, emocionalmente, mentalmente. Recordemos que no dejemos pensar a la mente. La mejor manera de pensar es no pensar. ¿Por qué? Porque cuando estamos pensando, estamos dándole rienda suelta a todos nuestros defectos. Pero cuando nosotros frenamos el proceso del pensamiento, vamos a poder escuchar la voz del corazón y en un momento determinado vamos a saber qué es lo que vamos a hacer. En un momento una persona la estaban robando, ¿sí? Un tipo con un cuchillo la estaba robando. Si esta persona, por su miedo, por sus estados interiores de miedo, sigue gritando y empieza a golpear y a llamar auxilio, ¿qué puede hacer este ladrón? En medio del forcejeo y de las cosas, hasta la puede lastimar, puede herirla, ¿sí? Cortarle el cuello, cortarle una mano. ¿Ella qué hizo? Ella fue muy inteligente y sencillamente se calmó en medio de ese evento desagradable, donde se veía hasta en peligro, y simplemente de una forma muy inteligente le dijo al ladrón, ay, sí, yo lo conozco a usted, yo sé usted dónde vive, yo sé dónde estudió usted. Esta persona de una vez quedó, ¿sí? Alguien diría, pero ¿de dónde salió? O sea, ¿de dónde salió eso? ¿Sí? Entonces cada vez que me roben voy a hacer eso. No, era para ese evento, para esa persona, para poder resolver. A nosotros nuestro ser nos va a dar esa capacidad y esa oportunidad de aprender a resolver de una forma muy espontánea y muy sencilla las cosas. Lo que pasa es que la mente siempre es la que está colocando el obstáculo, siempre es la que está colocando la forma de querer llevar la batuta, y por eso es que esos estados interiores en nosotros se viven manifestando de instante en instante. Recordemos que la mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado interior psicológico correcto, no aparente, sino correcto. Es decir, estoy ante tal evento, me observo, estoy mirando hacia adentro, estoy observándome internamente. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? Uy, estoy sintiendo rencor, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo tal cosa. Empezamos a pedir muerte. Cuando empezamos a pedir muerte, va a cesarse todas esas llaves de nuestros centros, de nuestros instintos, la parte sexual, la parte mental, la parte emocional, y eso va a hacer que nuestras palabras y nuestras obras no se cristalicen, sino que se haga un freno. Por eso se dice que de la calidad de nuestras emociones y de nuestros pensamientos son la calidad de nuestras palabras y nuestras obras. Y esto se activa a través de estados interiores equivocados. Bien, esa es la conferencia. Recordemos que para recibir el audio y el PDF de esta charla nos pueden escribir al teléfono que aparece ahí en pantalla por WhatsApp. Tenemos un grupo cerrado donde las personas pueden acceder al material para poder profundizar cada vez más esto. Me disculpan si me extendí un poco, pero es que esta conferencia así lo requiere para que nosotros aprendamos a observarnos más abiertamente en el campo, en el terreno psicológico que se llama uno mismo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ver ahora. La próxima conferencia es entonces el lunes a las 7:30, hora Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Islas. Es la conferencia número 20 y también va a abarcar una parte del pilar de la psicología, se llama el país psicológico.